Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Peligro pibes pensando, otra mirada de la realidad. Peligro pibes pensando, un buen espacio para reflexionar. Un programa donde hablamos de las cosas que hay que hablar, porque somos el futuro y nos tienen que escuchar. Peligro pibes pensando, para saber la verdad. Bienvenidas, bienvenidos a PPP, Peligro Pibes Pensando. Un lugar ideal para las infancias y adolescencias, un espacio para reflexionar, un programa para la libre expresión de las artes y para aprender entre todas y todos sobre un montón de temas de los que nos interesa saber la verdad. PPP, Peligro Pibes Pensando en la inclusión de todas y todos. Nos podés escuchar en FM 104.7 Radio Flecha de Oro o cuando quieras en YouTube. Seguinos en Instagram, TikTok y YouTube, @Peligro Pibes Pensando. Hoy en la entrevista, Glés, compositora e intérprete de música urbana de La Matanza. En el bloque de artes musicales, Prisioneros de la Calle con su tema Tal vez. En el bloque de artes literarias, las pibas y los pibes de la Escuela Primaria 146 de Ciudad Evita. Y continuamos con el radioteatro Pasan Cosas en la ciudad. Peligro pibes pensando, para saber la verdad. Las artes son el regalo más lindo que hizo Dios, para sacar las cosas lindas que hay en nuestro corazón. Por eso en este programa te queremos ofrecer un espacio para tu alma y para hacer lo que sabes. Un espacio para tu alma y para hacer lo que sabes. Escuchamos a Prisioneros de la Calle con su tema Tal vez. Búscalo en Instagram y YouTube como Prisioneros de la Calle. Tal vez mañana brille el sol y puedas ver cuánto fue que se rompió. Las cosas de ayer te podrán decir las barreras que te ahogaron en el dolor. Pues
buscando la salida más fácil para no volver atrás, detener el tiempo y que del cruel letargo puedas despertar y que la mentira sea verdad para volver a empezar, y que la mentira sea verdad para volver a empezar, y que la mentira sea verdad para volver a empezar, y que la mentira sea verdad para volver a empezar. Tal vez mañana brille el sol y puedas ver cuando fue que se rompió. Las cosas de ayer te podrán decir las barreras que te ahogaron en el dolor, buscando la salida más fácil para no volver atrás, detener el tiempo y que del cruel letargo puedas despertar, y que la mentira sea verdad para volver a empezar, y que la mentira sea verdad para volver a empezar, y que la mentira sea verdad para volver a empezar, y que la mentira sea verdad para volver a empezar. Y que la mentira sea verdad para volver a empezar, y que la mentira sea verdad para volver a empezar, y que la mentira sea verdad para volver a empezar, y que la mentira sea verdad para volver a empezar, para volver a empezar, para volver a empezar, para volver a empezar, para volver a empezar. Peligro pibes pensando, peligro pibes pensando. Continuamos con el cuento La regadera misteriosa de María Elena Walsh. Hola, soy Nazaret Sosa de sexto A de la escuela 146 y voy a leer La regadera misteriosa de María Elena Walsh. Felipito trajo la regadera para que su mamá la inspeccionara. Y ¡oh! ¡Sorpresa! Esta vez la regadera no estaba llena de vino, sino de leche. La mamá se apresuró a preparar una enorme madera para el hermano de Felipito. Cuando terminó dijo: Felipito, alcánzame otra regadera de leche. Y cuando su hijo se la alcanzó, resultaba que esta vez llena de jugo de naranja con azuquita. Naturalmente Felipito se lo tomó todo sin respirar, y así siguieron las cosas. No había duda de que la regadera era mágica, misteriosa y chirripitilflautiva. Un día se llenaba de leche, otro día se llenaba de tinta china, otro día se llenaba de caldo de gallina y los domingos se llenaba de cerveza. Así porque sí. Pero jamás, requete jamás, volvió a llenarse de agua. Qué lindo, ¿no?
Pero, ¿y las plantas? Preguntarán ustedes. Hubo que regarlas en adelante con la manguera. Y de esta manera se acaba el cuento de la regadera. ¿Te gusta escribir cuentos o poesías? ¿Cantar, actuar o tenés una banda? Mándanos tu material y lo ponemos al aire. Escribinos a pppflechadeoro@gmail.com, DM de Instagram, buscanos como Peligro Pibes Pensando o a nuestro WhatsApp al 11 39 70 18 28. Peligro pibes pensando, peligro pibes pensando, para saber la verdad. Opina el ministro de Bienestar Social. ¿De qué estrato provendrían? Perdóneme, no le interpreto. ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos? Hay de todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. Peligro pibes pensando, peligro pibes pensando. Es el mismo mundo el que todos habitamos. Son las mismas calles las que juntos caminamos. Queremos nuestra vida, tenemos los derechos de ser alimentados, de jugar y tener techo. Derecho a ir a la escuela y a la intimidad. Derecho a tener nombre y nacionalidad. Que siempre se respeten, ese es nuestro objetivo. No se habla de favores, son derechos adquiridos. Se nos considera niños a todos los niños, niñas y adolescentes hasta que cumplamos los 18 años. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño es un importante acuerdo suscripto entre países que se han comprometido a proteger los derechos de la infancia. La Convención sobre los Derechos del Niño explica quiénes son los niños, cuáles son sus derechos y cuáles son las responsabilidades de los gobiernos. Todos los derechos están ligados entre sí, todos son iguales de importantes y no se nos puede privar de ninguno de ellos. Los niños, niñas y adolescentes tenemos derechos y sobre todo tenemos derecho a conocer nuestros derechos. Peligro pibes pensando, peligro pibes pensando, otra mirada de la realidad. Reportaje a los que saben, hablando de todo tema, para entender muchas cosas, escuchar vale la pena. Si lo que pensamos es cierto, o quizás estamos fallando, abramos bien las orejas y todo se va aclarando. Hoy entrevistamos a Glés, compositora e intérprete de música urbana de La Matanza. Bienvenida, Glés, a PPP, Peligro Pibes Pensando. Gracias por recibirnos, por dialogar con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, muchas gracias por invitarme. Contanos, Glés, hacés música urbana, ¿verdad? Sí. Mi estilo es muy variado porque no me dedico a un solo género, me dedico a lo urbano en general porque según lo que siento, lo que yo compongo. Un día puedo escribir un rap, un día puedo escribir un pop, un día puedo escribir, no sé, algo lírico, es depende. ¿Qué edad tenés, Glés? 24. ¿Y desde qué edad empezaste con la música? No, de muy chica en realidad, siempre me gustó. Me acuerdo que había un programa donde había un rapero que era para niños y rapeaba, y yo hacía como que sabía bailar big dance y rapeaba, y así como que empecé primero con ese género, y la música siempre me llamó la atención, siempre me encantó muchísimo, y entonces empecé escribiendo poemas, después escribía historias, y bueno, siempre escribía, pero no mostraba lo que escribía, y siempre lo que escribía salía con una melodía ya.
ahí me di cuenta que me gustaba escribir música, básicamente, porque ya venía con la melodía incluida después. Y de ahí siempre. Cuando me animé a mostrar mi música recién fue de grande, tipo a los 20 años. Así que nada, era todo para mí. ¿Escribís vos tus propias letras, digamos? Sí, yo escribo mis canciones. Sí, hay una frase muy linda en el Instagram que dice: los sueños no tienen fecha de vencimiento y yo siempre sueño. Así abrís el Instagram vos, ¿no? Sí, me identifico un montón esa frase porque a mí siempre me dijeron que no haga música, que no sueñe, que deje eso para la gente que tiene posibilidades. Entonces era como que yo seguía insistiendo y yo decía, pero ¿por qué no puedo hacer música y llevarlo como un estilo de vida? No es necesariamente que por ahí tengan que escucharme todo el mundo. Yo no es que quiero y tenerlo como un estilo de vida, algo interno que cuando nace lo puedo expresar y compartirlo y ya está. Pero la gente, por ahí mucha gente no lo ve de esa manera y te dice no, porque si quieres seguir haciendo música después tenés que ser alguien conocido, pero no tiene nada que ver. Hace muy poquito, en el mes de septiembre, hubo un festival, el primer Activando del año, se desarrolló en González Catán, ¿no? Que es un festival donde vos participaste. Sí, un festival hermoso, con gente maravillosa. La gente de Activando es gente muy linda, muy cálida. Y me sentí muy feliz que puedo expresar lo que siento. Y era una de las primeras veces que me habían invitado a un lugar para poder presentar mis canciones. Para mí es como compartir un sentimiento con otras personas. Entonces es como algo que yo voy y entrego mis canciones como parte de mí. Y a mí me devuelve muchísimo porque siento que puedo conocer gente nueva, que puedo interiorizarme con otras personas, que uno no sabe qué lleva atrás cada persona. Y entonces, para mí es una manera de conectar con la historia de la gente al hacer música. Es algo fundamental en mi vida. ¿Qué es una de las primeras veces que te presentás así en un festival, en público, que fundamentalmente lo tuyo lo has difundido a través de las redes sociales, básicamente? Claro, sí, creo que habrá sido, no sé, la tercera vez en mi vida. O sea, no, siempre las redes sociales nada más, igual en pandemia o sea, no es mucho. Y bueno, también en pandemia pasó esto de que uno se sentía muy solo, ¿no? Porque todo el mundo estaba aislado y a uno lo aislaban, y era como que angustiaba tanto, y yo decía, ay, ¿cómo hago para conectarme con la gente? Y empecé a subir mis canciones en la pandemia, y siempre fui muy tímida, entonces es como que esta, al ser una de las primeras veces, también me sentía un poco inhibida y con un poco de vergüenza, hasta que estos últimos tiempos empecé a darme cuenta que a mí no tenía que darme vergüenza mis canciones, porque lo que las personas sienten no le tiene que dar vergüenza a la gente. Cada cual es como es y hay que respetar al otro tal cual es y tal cual siente. ¿Tuviste apoyo familiar para esta beta artística que vos tenés? No, porque no tengo familia. O sea, yo no tengo mamá, que la perdí cuando era muy chica, y papá no tenía, entonces crecí sola, y mis amistades fueron los que fundamental para mí, súper fundamental, que me apoyan en todo. Son mis familia, mis amigos. ¿Y tenés algún antecedente musical, justamente, bueno, o en tu mamá o en su familia, o a vos te ha surgido la música? Bueno, eso es algo que me lo pregunto todos los días, porque es difícil explicar esto, yo soy adoptada, ¿no? Mi mamá, bueno, lamentablemente después se enfermó y falleció. La familia y la madre que me crió no me aceptaron. Y cuando los conocí igual intenté conocerlos, y yo sentí que no me parecía a nadie. Y yo dije, ¿a quién me parezco? ¿De dónde vengo? Pero siento que es algo que ya lo traía de alguna, es como si fuera una fuerza interior que a mí me persigue a todos lados. Es más, intenté negarlo porque intenté no hacer más música, intenté no escribir más. Había tirado toda la basura y después otra vez volvió y me buscó por otro lado la música y me buscó y no sé. Y ahí está. Es decir, vos sentís que
a través de tu música, lo que vos haces, es una manera de expresar también tu sentir, reflejar lo que ha sido tu crecimiento. Sí, un montón, sí. Siento que es la forma que yo me siento libre de ser como soy y mostrarme tal cual soy sin miedo. ¿Sos también productora, Gles, o participás, digamos, en estudios o trabajás con productores? No, lo mío es todo sola, grabándome mucho. Empecé grabándome mucho con el celular o pidiéndole a amigos que me graben con el celular. Después un amigo me hizo la segunda para grabarme el video de la última canción que salió hoy, que se llama Eclipse, de onda nomás, porque las veces que golpeé puertas, intenté hablar con gente que me mintió mucho y que solo me robaron plata cuando junté mis últimos ahorros para poder hacer un video, se quedó con la plata, no me entregó el video. Todo te mienten en ese mundo de que vos querés hacer música y que querés hacer las cosas bien y que realmente le pones todo tu corazón y solamente te sacan dinero. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Yo voy a dejar todo en esto, pero voy a seguir con mi celular, con mis amigos, con mis cosas, porque lo hago porque me hace feliz y no porque nada, hasta que alguien realmente valore realmente y lo tome en serio, tan en serio como lo tomo yo, y no quiera aprovecharse simplemente porque soy mujer, porque también te pasa que porque sos mujer te quieren aprovechar y te dicen, no, si no me das algo a cambio yo no te grabo. ¿Sentiste discriminación en algún momento por ser mujer justamente cuando te iniciaste en tu beta de cantante? Sí, muchas personas aparecían diciendo que eran productores o cosas así y querían a cambio cosas feas, tipo favores sexuales y cosas. Era como... Después otras personas también me dijeron, uno me acuerdo que no me dio más, me dijo que porque vivía en Virrey del Pino, era una villera y que no iba a poder salir. Y así, te discriminan por tu aspecto, pero nadie se sienta a escuchar tu letra, qué dice la letra, o qué es tu esfuerzo, qué es lo que vos estás trabajando en eso, o qué es lo que quieres transmitir. Son pocas las personas, creen que te lo tomas como un juego, cuando en realidad estás dando mucho de vos. Pero bueno, uno sí es total que sigan comportándose de esa manera. Allá hay las personas. Uno va encontrando también buenas amistades. Y discriminación sí, siempre va a haber en todos lados. Porque la gente se deja llevar por ahí por lo que le dicen otras personas. Siempre te van a discriminar por cualquier cosa. No solo por tu apariencia física. Que desafino, que tengo voz fea y que no sirvo para eso y que por qué lo hago. Eso también es como, bueno, pero si yo tuviera la posibilidad, por ejemplo, ¿no?, de estudiar canto y perfeccionarme también, yo lo hago. O sea, todo se perfecciona en la vida, uno no nace sabiendo. ¿Te criaste, viviste toda tu vida en Virrey del Pino o ahora estás viviendo en Virrey del Pino? No, yo viví hasta los 7 años en el trabajo de mi mamá en Recoleta, porque mi mamá era empleada doméstica, pero vivíamos adentro del trabajo de ella y yo la ayudaba en su tarea, ¿no? Ella era cama adentro. Y la dejaron tenerme, cosa que me dijo que era inusual que dejaran tener un niño en el trabajo, un trabajo así, pero como yo la ayudaba y era muy educada, nada, estábamos ahí, después perdió el trabajo y vinimos para acá, a Virrey del Pino, a los 7 años. Sí, casi toda la vida. Sí. ¿Sentís orgullo de dónde sos y de dónde estás difundiendo tu música? Sí, para mí Virrey del Pino es fundamental, La Matanza es fundamental, la quiero muchísimo, yo prácticamente crecí acá y tengo todas mis vivencias acá. O sea, siento que se está impulsando un movimiento joven desde La Matanza, que es súper lindo por los pibes como son acá y la humildad que hay, el talento que hay, el futuro que hay acá en Virrey del Pino, La Matanza, y que no se valora porque la gente que de afuera
que de afuera de Virrey del Pino, no, por Matanza no valora, subestima la Matanza, a los chicos que hay acá, que hay cada talento que vos lo ves en la calle inclusive, y decís, guau, ¿por qué no le dan un poco más de mano a la gente de acá? Porque hay zonas muy humildes. Yo estoy orgullosa, yo amo Virrey del Pino. Yo algún día, si tuviera la posibilidad de estar frente a 50.000 personas y decirle Virrey del Pino, la Matanza, yo lo haría. ¿Crees que hay una crecida cultural importante en La Matanza? Sí, yo creo que sí, y lo veo mucho en la calle. Yo voy mucho a las competencias de freestyle de acá de la zona, y a las competencias de freestyle van muchos pibes de la calle, pero que viven en la calle, que bueno, no lo organizan ellos, hacen todo por cuenta, no hay nada, ayuda de nada, en el municipio, de nada, ¿no? Es tremendo el crecimiento cultural que yo vi en estos últimos años de acá, de los pibes que se arman unos murales, que arman un escenario en la vereda y ponen música buena, abren un micrófono y que vaya a rapear cualquiera, y la gente se acerca y se empieza a interesar cada vez más que antes, sí, muchísimo más. Contanos, ¿a qué se debe tu apodo Glés? Un rejunte de recuerdos de la infancia, que mi mamá cuando era chica me llamaba Agustín, porque bueno, mi nombre de pila es Agostina, como todo mi nombre en general, ¿no? Tiene las siglas, todo el tiempo se repite la G, la L, la E, la Z, G, L, L, Z, G, L, Z. Y fue como hacer vio ese juego con palabras, uno como que pone una frase escondida dentro de muchas palabras y después las organiza, un juego de palabras con mi nombre. Y después la G, bueno, la G la encontré en todos lados y fue como G, Z, G, Glés, ¿sabes? Glés. ¿Incursionaste en otros ritmos musicales, Glés? Sí, incursioné en varios estilos musicales porque, bueno, yo soy cantautora y en base a lo que siento escribo. Entonces un día puedo hacer un pop como el electropop que hice, que es como una mezcla de estilos, que está en mi canal de YouTube, de una canción que se llama Quiero. También hice trap, rap, bueno, pop, un pop. Y sí me gustaría, lo que me gustaría es fusionar estilos, no sé, combinar una base de tango con una de reggaetón o con una de pop, o hacer un electro, o combinar, fusionar estilos, eso me encantaría. Pero respecto a lo que hago, tengo como, soy muy versátil, como que tengo varios estilos ahí y no puedo definirme más que dentro de un rango amplio como lo que sería el género urbano. ¿Te vas a presentar en algún festival o evento rapero en breve que puedas contarnos? Y la verdad por ahora no tengo ninguna fecha. Me encantaría poder presentarme a muchísimos eventos, conocer más gente, conocer otros músicos, poder fusionarme con otros músicos, o sea, hacer alguna especie de colaboración con artistas de La Matanza. La verdad me encantaría, pero por ahora no tengo ningún evento. ¿Tenés muchos seguidores en las redes sociales? Bueno, en las redes sociales, entre Instagram, YouTube y TikTok, que es lo que más uso, tengo entre 100 y 200 seguidores. Que bueno, si bien es esa cantidad, yo creo más en la calidad, ¿no? Los conozco bastante, la mayoría son conocidos. Y bueno, interactuamos bastante. Y son gente que quizás a medida que voy conociendo o que me encuentro y los conozco, nos pasamos así las redes y bueno, interactuamos, yo los sigo, ellos me siguen y así. Vamos a pasarte un video del contraalmirante Bardi, ministro de Bienestar Social durante la dictadura cívico-militar de 1976 a 1983. Y nos das tu parecer, tu opinión. Dale. Opina
El ministro de Bienestar Social. ¿De qué estrato provendrían? Perdóneme, no le interpreto. ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos? Hay de todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. Bueno, en primer lugar, que ese ministro tiene un hambre bárbaro. Yo creo que lo que es el tema de las drogas no tiene que ver ni con estratos sociales, ni con jerarquías de, no sé, trabajador, estudiante, desempleado, no tiene nada que ver. Muchas veces las adicciones llegan por problemas emocionales. Entonces, eso es algo que está en la base de la historia de la persona. Es lo que yo creo, ¿no? No creo que tenga que ver con que si una persona trabaja o no trabaja, porque no está relacionado con eso. Así que, wow, este hombre estaba muy mal de la cabeza. Así que nada, yo creo que lamentablemente muchas adicciones tienen que ver con la historia personal de alguien que sufrió mucho o que pasó por un cambio muy grande en su vida, y no todas las personas piensan o sienten del mismo modo o pueden superar las cosas del mismo modo. Entonces quizás es como que la presencia de las drogas aparece como una distracción que muchas veces lamentablemente es impartida por gente de altos cargos, por los políticos, por gente que maneja lo que es la burocracia del mundo. Yo no creo en el capitalismo, así que creo que está totalmente errado el señor, y es un tema que es para hablar horas y horas. Tremendo, está totalmente errado. Y respecto a la frase que habla sobre el exceso de pensamientos en los más jóvenes, me parece que eso es justamente lo que no quieren las personas que están en los altos rangos o las personas que dirigen las masas. Que los jóvenes no piensen, que no tengan autoridad, autonomía para pensar. Porque la capacidad de pensar te ayuda a poder expresarte, a poder dirigir tu vida como corresponde y elegir tu camino. Y por eso es que él hace la comparación entre las personas que trabajan y las personas que estudian. Porque si vos estudias, desarrollas un pensamiento propio y no te guías por lo primero que te dicen. Y si vos trabajas, sos parte de la burocracia del capitalismo, que sigue la línea de lo que dicen, te dicen lo que tenés que hacer y no te permite decidir por vos mismo. Entonces le molesta que los jóvenes piensen. ¿Sufriste bullying en la infancia o en la etapa escolar? ¿O tuviste una amiga o amigo que sufriera bullying en la infancia o en la etapa escolar? Conozco gente que sufrió bullying, pero puedo hablar en primera persona que yo sufrí bullying casi toda la etapa escolar. Primero porque, bueno, siempre tuve la autoestima muy bajo y siempre me costó mucho hacer las cosas por mi propia cuenta porque, bueno, me manejaba por mi propia cuenta, ¿no? Entonces por ahí también, por el tema también de lo físico, sumaba a lo de la autoestima bajo. Porque yo siempre de mis compañeros siempre fui la más chiquitita, siempre era muy flaquita y todas mis compañeras se desarrollaban antes que yo y yo por ahí siempre me quedaba hasta la adolescencia. Era plana como una tabla, bueno, mucho no cambió. Y bueno, y era flaquita, chiquitita, y entonces todas mis compañeras que eran como gigantonas, siempre me querían pegar y esas cosas. O no solo el hecho de la violencia, sino también el hecho de la indiferencia, de dejarte a un lado. Y
y eso te influye un montón en la autoestima. Y encima lo peor es que lo entendés cuando sos grande recién. Cuando sos chico pensás que toda la culpa es tuya y que vos sos el problema y dónde te metés. Entonces te escondés o empezás a usar ropa holgada. Eso me pasó un montón y es súper feo y es algo que trato de trabajar todos los días porque todavía me cuesta muchísimo, un montón. Ahora te pregunto yo, dame una buena respuesta clara y también de fácil comprensión. Hola, soy Gonzalo Daniel Sorián, tengo 11 años y le quiero hacer una pregunta a Gliss. ¿En qué te inspiras cuando vas a grabar la letra de tus canciones? Hola, ¿cómo estás? Generalmente me inspiro mucho en sentimientos, en experiencias vividas, en cosas que me pasaron. Y también me inspiro en historias de conocidos que han pasado por alguna traición, sufrimiento, amor, esperanza. Siempre es en base a alguna historia. También me baso en películas o en series. Eso es buenísimo. O en libros también me baso muchísimo. Hola, soy Antonella Choques, tengo 9 años y le quería hacer una pregunta a Gliss. ¿Te apoya tu familia en tu carrera de cantante? Hola, ¿cómo estás? En lo que es mi carrera de cantante me apoyan mucho mis amigos, que son como mi familia, y siempre están ahí, no solo apoyándome, sino dándome consejos o tirándome tips para mejorar yo, y eso a mí me ayuda un montón. Hola, soy Miguel García, tengo 9 años y mi pregunta es para Gliss. ¿Qué sueños tenés como cantante? Hola, preciosa. Sueño con vivir de la música y sueño con cantar con todos los artistas del mundo. Gliss, muchas gracias por participar en la entrevista de PPP, Peligro Pibes Pensando. Hasta siempre. Peligro pibes pensando, peligro pibes pensando, otra mirada de la realidad. Las artes son el regalo más lindo que hizo Dios, para sacar las cosas lindas que hay en nuestro corazón. Por eso en este programa te queremos ofrecer un espacio para tu alma y para hacer lo que sabes. Un espacio para tu alma y para hacer lo que sabes. Soy Gonzalo Tulián, tengo 11 años y yo interpreto el personaje de Damián en el radioteatro. Hola, soy Franco Cristina y tengo 12 años y en la radioteatro soy el personaje de Pablo. Hola, soy Antonella Choques, tengo 9 años y en el radioteatro interpreto el personaje de Priscila. Me llamo Liguel Basualdo, tengo 12 años y en el radioteatro interpreto a Santino. Hola, soy Milagros García, tengo 9 años y en el radioteatro interpreto el personaje de Dana. La voz de la maestra Carmen es Isabel Jacuzzi. Mire, señor, acá hay un cartel que dice Edad Media. Una edad muy importante de la historia. A ver, Dana, ¿qué dice el librito sobre la Edad Media? Acá dice que en la Edad Media, el grandísimo territorio que había dominado el Imperio Romano se rompió en muchas partes y en muchas de ellas apareció la monarquía. Y yo sabía que no podía ser de otra manera. ¡Qué grande la mona! Sin dudas que es el rey. ¿Qué mona, Damián? ¿Qué decís, nene? La Mona Jiménez, el único y verdadero rey del cuarteto.
No, Damián. Monarquía significa que el poder absoluto del gobierno lo tenía un rey o una reina. ¿Qué tiene que ver la Mona Jiménez en todo esto, nene? Bueno, señor, voy a seguir leyendo porque si no, no terminamos más. La Edad Media es donde aparecen los castillos feudales, los nobles y los caballeros. En esta edad empieza el desarrollo de las ciudades. Comienza en el siglo V y termina en el siglo XV. Y se divide en dos periodos, la Baja Edad Media y la Alta Edad Media. En esta edad siempre estaban listos para la guerra. Los grandes castillos eran edificaciones para proteger al rey o a la reina y a los nobles. Estaban construidos en las alturas para que sea más difícil llegar a ellos y además desde las alturas podían controlar una mayor parte de su territorio. ¿Y en qué parte del castillo vivían los reyes? Acá dice que los reyes vivían en la torre más alta de los castillos. Y acá también cuentan que estaban las torres de vigilancia, donde los soldados controlaban todo el territorio y siempre estaban listos para cualquier intento de invasión. Contame, de la sociedad medieval, ¿dice algo? Sí, señor. Acá dice que su sociedad era del sistema feudal. Fíjate si dice que significa sistema feudal. Sí, señor. El sistema feudal es el sistema económico, político y social de la Edad Media, caracterizado por división de la sociedad en tres grandes grupos: la nobleza, el clero y los campesinos, siendo este último el más abundante, trabajando las tierras de los nobles y pagando una parte de las cosechas a cambio de seguridad y de protección. Estas categorías se adquirían exclusivamente por nacimiento y determinaban todos los ámbitos de la vida. ¿Qué significa eso, señor? Le pregunto porque acá no lo dice. Significa que si vos naciste campesino, nunca ibas a poder ser otra cosa en tu vida que campesino. Si vos naciste en un lugar de nobles, jamás ibas a poder dejar de ser un noble, ¿entendés? Eran un poquito injustos, ¿no? Pero bueno, era la forma de vivir que tenían en esa época. Tenés mucha razón, Santino. Vos imaginate que eso pase ahora. No tendrías oportunidad de superarte en la vida. Pero es como vos decís, así se manejaban en su época. ¿Y de la religión dice algo, chicos? Dice que el feudalismo, la Iglesia Católica, era la única institución que tenía más poder que el rey. La autoridad de la Iglesia no se cuestionaba y se creía que los reyes eran impuestos por Dios. Y acá nombra un caso muy importante. Nombra al personaje del señor feudal. El señor feudal era el propietario de las tierras y era el que tenía el poder. Este hombre se encargaba de proteger a sus campesinos, que se llamaban vasallos. Los vasallos, por su parte, estaban obligados a pagar tributos e impuestos a su señor. La economía era autosuficiente, es decir, todo lo que consumían se producía dentro del mismo feudo. Las ciudades perdieron su importancia y el comercio decayó. ¿Y por qué piensan ustedes que el comercio decayó? Me parece que si ellos eran autosuficientes era porque no les hacía falta nada. Ellos tenían todo. Pero entonces, ¿para qué iban a comprar cosas? Muy bien, Pablo, muy buena reflexión. ¿Y cómo era la vida de los campesinos en el feudo? Estaban ligados a la tierra y no podían abandonar el feudo, ni casarse sin su permiso. Trabajaban para el señor y a cambio el señor los mantenía y alimentaba. Su condición social pasaba de padres a hijos. Entonces eran esclavos. ¿Cuál es la diferencia? Muy buena pregunta, Damián. La diferencia es que en esa sociedad existían los campesinos libres y los siervos. Los campesinos libres podían sembrar y aprovechar su propia tierra. Es decir, no estaban vinculados a ningún señor. Así podían decidir libremente sobre su vida. Podían casarse, cambiar de trabajo y vivían en la misma aldea de los campesinos siervos. Esos eran los que no gozaban de los mismos beneficios que los anteriores. Además,
todos empezaban a trabajar muy chiquitos, a los 4 o 5 años. Y a los 18 años generalmente ya se casaban. ¡Qué vida aburrida que tenía esa gente! ¿Qué hacían para divertirse? Aquí nos cuenta que para divertirse se reunían a hablar, a cantar, andaban a caballo y miraban muchas obras de teatro. También jugaban a la ronda y les gustaban mucho los juegos de azar. También se practicaba entre los muchachos la cacería de pequeñas presas y entre las jóvenes caminatas largas para recolectar hierbas, flores y frutos. Eran unos divertidos bárbaros, mi Dios. ¡Qué gente aburrida! Lo único interesante es que le gustaba mucho el escolazo. ¿Escolazo? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué es eso, Dana? ¿No sabés lo que significa escolazo? No te lo puedo creer. Escolazo. Timba, dados, rula, cartas, burros. No te entiendo, Damián. Señor, ¿me puede explicar usted? Escolazo es una palabra del lunfardo que significa juego de azar. Entiendo menos, señor. ¿Qué es el lunfardo? El lunfardo es una forma de hablar que surgió entre las personas de clase baja en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Con el paso de los años, numerosas palabras y expresiones del lunfardo se incorporaron al habla común de la Argentina y de Uruguay. Ay, Damián, ¿cómo nos sacás del tema? Es increíble. Estamos todas y todos súper interesados con este tema y vos salís con tus locuras siempre, no hay una vez. En el próximo programa continuamos con el radioteatro Pasan Cosas en la Ciudad. ¿Te gusta escribir cuentos o poesías? ¿Cantar, actuar o tenés una banda? Mándanos tu material y lo ponemos al aire. Escribinos a pppflechadeoro@gmail.com, DM de Instagram, buscanos como Peligro Pibes Pensando o a nuestro WhatsApp al 11 39 70 18 28. Nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo de PPP, Peligro Pibes Pensando. Por FM 104.7, Radio Flecha de Oro, www.flechadeoro.com.ar. Seguinos en Instagram, TikTok y YouTube, @Peligro Pibes Pensando. Estas pibas y estos pibes hicieron PPP, Peligro Pibes Pensando. En el jingle de apertura de PPP, Guadalupe Ferrarini. En el bloque de artes musicales, Prisioneros de la Calle con su tema Tal vez. En el bloque de artes literarias, las pibas y los pibes de la Escuela Primaria 146 de Ciudad Evita, República de Indonesia. Un agradecimiento especial para autoridades y docentes. Hoy participaron en los cuentos y relatos Nazaret Sosa, de 6º grado, turno mañana. Nos narra el final del cuento La regadera misteriosa, de María Elena Walsh. Y las preguntas a Glés, Antonella Choques, Milagros García y Gonzalo Tulián. Y los separadores de PPP, Guadalupe Ferrarini y Maite Vázquez. En el radioteatro, Gonzalo Tulián, Milagros García, Antonella Choques, Liguel Basualdo y Franco Cristini. Musicalización original y guión, Alejandro Funes. Grabación, operación técnica y puesta en el aire, Julio Pardo.
Edición de audio y video, diseño y grabación, Sebastián Gómez Antelo. Conducción, Norberto Padilla. Producción y redes sociales, Melanie Nasso. Producción y ensayo teatral, Jezabel Jacuzzi. Coordinación general, Carlos Pampillón. Para saber